la depresión. Y está con nosotros aquí en la cabina de RPP el doctor Carlos Bromley, médico psiquiatra, para tratar este tema y entender si el Estado se preocupa o no se preocupa de la salud mental, que es un tema que cada vez va cobrando mayor notoriedad y que puede explicar incluso sucesos que a simple vista uno no entiende. Doctor Bromley, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mávila, Fernando. A ver, vamos a ir sobre salud mental. Así es, tenemos que ir a una pausa a las 9:29, pero regresamos con esta conversación como les habíamos adelantado, que está con nosotros aquí en cabina el doctor Carlos Bromley, él es médico psiquiatra, a propósito de que mañana es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Hablamos frecuentemente, sobre todo en los últimos tiempos, de la importancia que tiene la salud mental y de cómo, por ejemplo, el estrés cada vez va ganando terreno en nuestras vidas más agitadas, vidas más complicadas, que se tornan estresantes, incluso angustiosas. Y esto a veces lleva pues a situaciones límite que si una persona no recibe la ayuda oportuna, necesaria, pues puede desencadenar en hechos irreversibles. Vamos a tocar este tema, no queremos obviamente herir ninguna susceptibilidad, pero nos parece que es un tema importante que abordar porque cada vez afecta a más personas y cuando uno revisa las estadísticas, afecta a personas cada vez más jóvenes también y eso es lo sorprendente. Uno diría, un chico de 15 años, ¿qué razones tendría para vivir con depresión o para tener que acudir a una psicoterapia? Sin embargo, esto en el mundo moderno está ocurriendo. Doctor Bromley, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también. ¿Hemos descrito bien el panorama y por qué la necesidad de abordar un tema como este? Así es, Mávila. Evidentemente los problemas de salud mental se incrementan en el Perú y en el mundo. Y a cifras cada vez más rápidas. ¿Y las razones cuáles son? Hay, en el caso de la depresión, causas que tienen que ver con los aspectos biológicos, en primer lugar. Un hijo o una hija de una persona con depresión nace con la predisposición también a hacer depresión. Cuando se trata de la depresión clínica. La depresión clínica, efectivamente. Problemas ocurridos durante la infancia, como el abuso físico, el abuso sexual, la pérdida de un ser querido. Ya de adolescentes, de adultos, las relaciones interpersonales endebles, las disfunciones familiares. También las enfermedades físicas crónicas afectan la salud mental y causan depresión. Y finalmente encontramos los determinantes sociales. Pues vivir en un país que se encuentra en crisis afecta la salud mental de la población, causando ansiedad y depresión. Por ejemplo, tener una situación como la que enfrentamos ahora, recesión, incertidumbre política. Hemos conocido de muchos casos de chicos que dicen, bueno, me voy del Perú. Es una respuesta también a un estado de ánimo. Es una respuesta para quien lo puede hacer. Claro, pero el que no dice o desarrolla un sentimiento de frustración. Y la frustración es una de las participantes en los cuadros depresivos. La frustración genera ansiedad, genera depresión. Llega un momento inclusive extremo en que uno puede pensar que ya no hay salida a su situación personal, familiar, y encuentra en el suicidio la alternativa de respuesta. Doctor Bromley, usted ha hablado sobre factores diferentes, algunos son colectivos, otros son personales, biológicos, familiares, psicológicos, pero este es un fenómeno mundial, el aumento de la depresión. Hay países que tienen indicadores sumamente precisos, para comenzar por Estados Unidos, pero también los países europeos, por lo pronto, donde hay en común que ha aumentado el número de personas que buscan ayuda profesional porque se sienten deprimidas. Y naturalmente esto hace pensar que hay factores mundiales, sin duda la pandemia y todo lo que ella significó, también en términos de poner en evidencia nuestra vulnerabilidad. De un día al otro tuvimos miedo de lo que nos podía pasar si le dábamos la mano a alguien equivocado. Además de eso, hay una preocupación creciente por el clima. Y en el caso del Perú esto se ha concretado en el niño, pero va mucho más allá que eso, porque hay un calentamiento global. Y finalmente el otro factor son las guerras que estamos presenciando, y también estamos presenciando un clima de intolerancia y de odio entre grupos diferentes, entre nacionalidades, partidos, etc. Entonces yo quisiera saber qué porcentaje
de la depresión viene del hecho de que ya uno puede estar mal, pero encima ve un panorama mundial totalmente inseguro. Y específicamente comprender por qué la depresión afecta sensiblemente más a las mujeres que a los hombres. Creo que 50% más, me parece, ¿no? Efectivamente, y a veces un poco más aún. El problema, Fernando, es que somos personas muy sensibles que tenemos muchas expectativas. Y cuando esas expectativas se frustran, nos sentimos mal. La prevalencia de la depresión en el país antes de la pandemia estaba en alrededor del 7 al 8%. Con la pandemia subió al 13-14%. Ahora el doble, del 7 al 14%. Que es enorme, es enorme. El confinamiento y sobre todo afectó a niñas, niños y adolescentes que permanecieron confinados muchos años, adultos mayores y profesionales de la salud. Ahora se está realizando una encuesta sobre salud mental para ver cómo estamos. Aún no tenemos los resultados, pero suponemos que sin llegar a las cifras anteriores va a disminuir un poco en relación a la pandemia, porque ya se está respondiendo frente a ella. ¿Qué ocurre en el mundo? Que el mundo está muy agitado, está muy ajetreado de cosas negativas. Y hay problemas antiguos que no han sido resueltos. El racismo, el clasismo, el enfrentamiento entre grupos, las guerras nos afectan tremendamente. En las guerras muere mucha gente y quedan muchos huérfanos. Acá mismo en el Perú, la guerra contra la COVID nos dejó 220,000 fallecidos y muchos huérfanos, ¿no? Entonces todo eso afecta a la salud mental, causando, entre otros problemas de salud mental, ansiedad y depresión. Pero la pregunta sobre ¿por qué más mujeres que hombres? Sí, hay una serie de factores, entre ellos, en primer lugar, los factores hormonales. Evidentemente tenemos un ciclo hormonal diferente los hombres que las mujeres. Y en segundo lugar, la situación social de las mujeres en el país, en un país machista, discriminador con el sexo femenino, hace que esto melle su autoestima, su propia valoración personal, causando depresión. La buena noticia es que el Estado ha terminado por cobrar conciencia, un poco bajo su impulso, porque usted ha sido director de salud mental en el Ministerio de Salud, y tengo entendido que hay 276 puestos dedicados específicamente a salud mental en el Perú, es decir, por lo menos uno en cada provincia. Así es, Fernando. A partir de la ley de salud mental, porque tenemos una ley de salud mental acá en el Perú, la 3947, se han creado nuevos servicios de salud mental, entre ellos los centros de salud mental comunitaria, integrados por psiquiatras, psicólogos, enfermeras, asistentes sociales, químicos, farmacéuticos, terapeutas, que trabajan en establecimientos de salud dentro de la comunidad. Ahí donde uno vive, ahí está el centro de salud mental comunitaria. Tenemos 276 y como viven dentro de la comunidad es más fácil que la población acuda a atenderse y además se realizan visitas domiciliarias donde se acude a la casa de las personas usuarias para verificar su situación, de acompañarlas en determinados momentos en los cuales sea necesario hacerlo. Hay que distinguir entre la tristeza eventual, digamos, provocada por un hecho concreto, temporal y que va a superarse con el tiempo, de una depresión, de un proceso que se va convirtiendo en crónico y que mina la calidad de vida de la persona que lo padece. ¿Cuáles son los síntomas ante los que deberíamos estar alertas, doctor? Sí, en primer lugar, una disminución del estado de ánimo, mucha tristeza por tiempo prolongado, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 6 meses. Eso no ocurre con la tristeza, porque la tristeza se resuelve rápidamente. Pensamientos negativos, inclusive de ver todo negativo, todo oscuro, que no hay solución a nada, y llegando a la ideación suicida. Poca actividad general. La persona con depresión se tumba a la cama y no puede levantarse. Trastornos del sueño, trastornos del apetito, trastornos de las relaciones interpersonales. En niñas y en niños y adolescentes puede haber irritabilidad, puede haber problemas de desempeño escolar, y en las personas adultas grandes dificultades para funcionar en nuestros trabajos, por ejemplo. Doctor Bromley, si alguien que nos está escuchando se identifica como depresivo o, digamos, tentado de serlo, ¿a qué síntomas debe prestar atención sobre sí mismo y a quién recurrir? En el momento en que uno dice, bueno, esto no lo puedo resolver solo, necesito contar con la ayuda de un profesional. ¿Hay algún teléfono?
Sí. Nosotros tenemos en el Ministerio de Salud la línea 315-000. ¿Y puede repetir el número, por favor? Es la 315-0000. 315-0000, día y noche. Día y noche, la opción 5. Opción 5. Es la que da la orientación en la Consejería en Salud Mental. Muy bien, se puede llamar ahí. Yo no estoy muy seguro si será exactamente ese número, pero es el número de Telesalud del Ministerio de Salud. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Bromsey, especialista en salud mental, exdirector en esta disciplina médica del MINSA y gran impulsor de que prestemos atención a este aspecto silencioso de los problemas de salud mental. Gracias. Hacemos una pausa.